Bueno, en lo que sigue la siguiente ponencia a cargo de el doctor Jorge López de León, especialista en medicina de urgencias, médico-quirúrgicas, así como también miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna. El tema será riesgo e intento suicida. ¿Cuándo egresar al paciente? Con este tema, pues, es el último de este simposio y pues damos la bienvenida al doctor. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por aguantarme otra vez. Vamos a hablar un poquito un tema que a veces hace mucho ruido ahí en los servicios de urgencias. Un poquito se movieron las letras, ahí pido una disculpa. Yo soy el doctor Jorge López de León. Soy médico especialista en medicina de urgencias. Soy egresado del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines de la ciudad de Veracruz. Y vamos a tocar este tema que se llama intento de suicida. ¿Por qué quiero tocarlo? Una, nos ha tocado una incidencia que ha estado aumentando los casos. Trabajo en 3 instituciones y en las cuales hemos observado que están llegando cada vez más pacientes. Y el problema es de que se empieza a pelotear ese paciente. Se envía de un lugar, luego se envía a otro y de otro a otro y a otro y a otro y empieza el peloteo. Y luego empieza el pleito de quién es ese paciente si no hay psiquiatra en el hospital. Medicina interna dice que no es mío. Luego urgencias dice que no puede estar más de 8 horas en urgencias por normativa, entonces tiene que pasar un lugar a piso. Los de piso dicen que no pueden tenerlo en piso porque es un paciente psiquiátrico y que no tienen medidas para contener a pacientes psiquiátricos ni los cuidados y que la enfermera tiene 8 pacientes, 10 pacientes o no sé cuántos y tampoco se quieren tener. Tampoco dicen que no lo pueden tener porque pues el paciente está muy chisquis y que el camillero nunca lo encuentran para poderlo sujetar. Entonces ponen miles de trabas para tener Entonces, ¿qué es lo que sucede con este paciente con intento de suicidio? Pues ahí me lo tienen en urgencias, escondido, aislado, sin hacerle caso. ¿Para qué le haces caso si es el que se quiere matar, no quiere vivir? Ahí déjalo. Esa es la realidad de lo que estamos pasando con ellos. Y quise empezar con esta pregunta porque cada vez que a mí me toca atender a un paciente con intento de suicidio, siempre le hago la pregunta, ¿cómo estás? Y es una palabra tan simple lo que me dicen, bien. Pero ¿qué hay atrás de esa palabra bien? Hay una gran historia. ¿Cómo estás? Me siento mal, roto, inútil, solo, confundido, al borde de romper en llanto. Me siento traicionado, me siento deprimido, me siento cortante, me siento rechazado, me siento que me destruyo poco a poco, me siento vacío, derrotado, triste, cansado, y así le puedo sacar más palabras de los cuales ese bien que les dicen las personas con intento de suicidio que están, pues la realidad es que estamos mal. Cuando les contesten que estoy bien, en realidad hay un trasfondo mucho atrás. No se crean de esa palabra que estamos bien, ¿sí? Entonces, ¿hay un objetivo de esto? Sí, tiene un objetivo. Vamos a disminuir los casos de suicidio. Sí. Yo digo que tal vez gran parte de los que estamos aquí conocemos a alguien que se ha intentado suicidar o que lo ha consumado. Sí. Yo conozco a mucha gente. Y desgraciadamente grandes de personas ya no están aquí con nosotros y lo han realizado. ¿Pudimos haber intervenido? Sí, pudimos haber intervenido. Tenemos que conocer estos objetivos. Una, conocer parte de la epidemiología, conocer parte de los conceptos, falsas creencias, qué factores de riesgo tienen estas personas, evaluar los riesgos del suicidio, objetivos de la entrevista con el paciente suicida, la exploración que no tiene nada que ver. Aquí yo siempre digo que en la exploración le pones el freno al urgenciólogo porque llega todo acelerado con la adrenalina, todo lo que da, que invade catéteres, ondas, gasometría, electro, todo lo que quieras. Y aquí automáticamente en la exploración y en el interrogatorio se frena totalmente a esa adrenalina y cambiamos esa modalidad. ¿Y qué tratamiento y qué conclusiones vamos a llevar? Entonces, esto es parte de los objetivos que vamos a estar llevando, ¿sí? Mucha gente a veces nos dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se define como un acto con un resultado fatal. ¿Qué significa? Va a terminar con la vida de la persona. Deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo y esperando cuál va a ser el resultado. ¿Qué va a ser? Pues la muerte. Y a través del cual pretende obtener los cambios deseados.
a diferencia de la conducta suicida, vamos a tener que es el conjunto de comportamientos relacionados con la intencionalidad de comunicar, actuar o ejecutar un acto autodestructivo que podría acabar con la propia vida misma, que va desde fantasías que pueden llegar a tener de la muerte, autolesiones que se llegan a hacer, o ideaciones, amenazas o intento de suicidio. Entonces, esto es como nos lo define la Organización Mundial de la Salud y nos aclara que para esto va a tener muchos factores, factores como factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales que vamos a ir analizando poco a poco como vamos a ir avanzando con el tema. Entonces, parte de empezar a conocer los mitos, si ya definimos, vamos a empezar a conocer qué mitos son los que tenemos que romper. Ojo, este es el objetivo, romper mitos. ¿Cuál es uno de los primeros mitos que dice? Que la gente que dice que se va a suicidar no lo hace. Eso es totalmente falso. ¿Sí? De cada 10 personas que se suicidan, 8 han dado algún tipo de aviso. Algo empiezan a dar alguna señal. ¿Sí? Empiezan a dar una señal. Curiosamente, tocando este tema, digo que como todos tenemos un chat ahí de generación o todo ahí mío de la facultad, curiosamente un compañero mío de la facultad subió un comentario hace como 2 días de muchas ideas religiosas y que tenía que hacer sacrificios para que esa persona él pudiera sobresalir y que lo tomaran en cuenta. Entonces, ya fue cuando dijimos, oye, algo está pasando con ese canijo. O sea, no es normal este comportamiento. O sea, tenemos que empezar a detectar. Entonces, insistimos, este mito hay que quitarlo. La gente dice que no va, que la que avisa no lo hace. No, sí lo hace. Sí, y podemos intervenir en esa parte. Otro mito, que la persona que realiza una tentativa suicida tiene una clara intención de morir. No, no siempre. Sí, no siempre. Muchas de ellas están en una manera muy indecisa entre vivir o morir. Y es donde nosotros tenemos que entrar. Todo esto, la conducta suicida, todo esto, el suicidio es una conducta la cual podemos modificar nosotros. En el momento en que una persona intenta suicidarse, es una persona con riesgos, suicida para siempre. La realidad es que generalmente las personas que desean terminar con su vida y no lo hacen, son personas con conductas suicidas durante un periodo limitado de tiempo. ¿Qué significa? Podemos intervenir para mejorar esa calidad de vida que va a tener. Otro de los mitos que dice que el suicidio ocurre entre estatus económico alto y más que entre los pobres. La realidad es que no existe diferencia. De no más porque nada más que la gente con un estatus socioeconómico alto son los que se van a suicidar. No, no siempre. Es igual. Todas las personas con conductas suicidas son personas con una enfermedad mental. Tampoco, eso es falso. Las personas suicidas no tienen por qué ser ni estar enfermas mentales. El suicidio no es una enfermedad, tenemos que aclarar esa parte, es una conducta. Y esta conducta es donde nosotros podemos intervenir. ¿Sí? Otro de los mitos que también es, lo quise aclarar bastante, es hablar sobre el suicidio puede fomentarlo y hasta facilitarlo. ¿Por qué? Porque la clásica entrevista que cuando llega a urgencias es, oye, ¿te querías morir? Sí. Ah, ok. Bueno, ya, se acabó. Fue todo lo que le preguntamos. Y no, la realidad es que es fundamental que cuando sospechemos que existe una ideación suicida, tratar abiertamente este tema. Para las personas será un alivio poder hablar con ellos sin ser juzgadas. Ahorita vamos a ir tocando cada una parte, cómo vamos a realizar esa entrevista. Les vuelvo a insistir, es aquí donde nos ponen el freno a nosotros los urgenciólogos de cómo llegar y a realizar esa entrevista, porque a veces llegamos con toda la adrenalina. Otro mito dice que una vez realizada la tentativa suicida, cuando la persona comienza a mejorar, ya ha pasado el peligro. No, totalmente falso también. Y algo que también se dice en redes sociales, que la conducta suicida se hereda, es totalmente falso. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, es que aquí en Ciudad Victoria no ocurre esto, no ocurre, aquí no pasa. ¿Sí? Sí, sí sucede, estas son notas de aquí de nosotros, de la ciudad. Hombre falla suicidio en Ciudad Victoria, ahí que por Chaparral ahí mencionan. Otra mujer intentó colgarse de un puente, pero se reventó la cuerda y fue a dar al río, Libramiento de Naciones Unidas. Y no, desgraciadamente no es cuestiones de risa, desgraciadamente sucede. Y estos son familiares de hijas, hijos o de algunas personas. La realidad es que esto tenemos que tocarlo con una seriedad, ¿sí? Porque esto está sucediendo. Esas son noticias recientes, esto fue el 6 de abril de 2023.
Otro del 11 de marzo, registran en el Hospital Civil e Infantil aquí en Ciudad Victoria un aumento en los intentos de suicidio. Sí, desgraciadamente esto se relaciona mucho lo que es a maltrato. Otra cosa que tocamos aquí es se cortó las venas y el cuello por depresión, soledad y falta de trabajo aquí en Ciudad Victoria en noviembre de 2022. Y desgraciadamente, ¿a dónde llegan estos pacientes? Con nosotros, allá al servicio de urgencias. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ahora sí, ahí los tenemos escondidos, ahí los tenemos en un caso en el Seguro Social, un camapet, ahí arrumbados, ¿sí? Y esperando, ¿qué dicen? Están a cargo de psiquiatría. Ahí ellos son los que le van a hacer todo. Yo no. Yo normal le pongo omeprazol y espero lo que hagan nada más. Y no, no se trata de eso, la realidad. Entonces, vamos a tener que tener conceptos claves. Yo lo vamos a estar dividiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a definir qué es lo que está pasando con nuestros pacientes. Vamos a empezar a conocer qué es aquel paciente que tiene ideas de muerte. ¿Sí? Son pasos que vamos a ir teniendo, como en el caso, ideas de muerte. Aquellas personas que tienen pensamientos relacionados a la muerte, ¿verdad? Pero no con el suicidio, ¿sí? No con el suicidio. Entonces es algo importante. La paciente tiene ideación, sí, sí, tiene ideación de muerte, ¿sí? Pero no de suicidio. Fantasías de suicidio se define como pensamientos relacionados con el suicidio, pero sin una intención de realizarlo. ¿Sabes qué? Si vamos viendo, solo son etapas. De una ya brincó a otra. La fantasía que está hablando de que ya sigue pensado en suicidarme, pero no lo quiero hacer. ¿Sí? Algún día pensé, ¿verdad? Entonces son las fantasías de suicidio. Entonces ya llevamos ideas de muerte, ya llevo fantasías de suicidio. Y ahora sí ya empieza, ahora sí lo interesante. ¿Qué es la ideación suicida? ¿Qué es la ideación suicida? Pensamientos relacionados con el suicidio teniendo ya una intención de realizarlo. Si vamos viendo, vamos paso a paso cómo va haciendo todo eso. Con un plan ya estructurado o no para llevarlo lo que es a cabo. Y ahora sí el intento suicida, ¿sí? Aquella persona que con una conducta encaminada a quitarse la vida, que provocó ya un daño a su cuerpo y posterior a su realización no se consiguió que el objetivo, que era la muerte. Entonces, si vamos viendo y analizando cada una de estas definiciones, cada uno es el avance de cada uno de estos. Vamos viendo cómo va avanzando. En este caso solo piensa en la muerte, pero nada en suicidio. Aquí ya empieza a pensar en el suicidio, pero todavía no lo elabora el plan. Aquí ya empezó la ideación suicida, ¿sí? Ya empieza a estructurar el plan y aquí, pues desgraciadamente ya lo intentó, pero no consiguió que fue la muerte. Entonces, son puntos donde nosotros podemos empezar a detectar a esta persona. ¿Sabes que yo ya la detecté, ya la encontré en la parte donde me está hablando de que tiene una intención de suicidarse? Entonces, como les dije, el suicidio es una conducta y es donde nosotros podemos estar interviniendo en esta parte. Entonces, seguimos aclarando esta parte de lo que es de las intenciones. Vamos a tener una ideación suicidia y vuelvo a insistir, solo son pensamientos que voy a estar teniendo. La comunicación suicida o que vamos a tener, que es la transmisión de pensamientos o deseos para acabar con la propia vida, ¿sí? Y en esto vamos a tener ya lo que es el gesto suicida o el intento suicida que vamos a llegar a tener. Son conceptos que, volvemos a insistir, son repitiendo lo que estamos hablando previamente y son conceptos que tenemos que dejar bien claro para estar hablando lo que vamos a la conducta médica a seguir. Entonces, ¿cuál es el alcance que vamos a estar teniendo? Esta estadística es parte de la última información descargada, que fue el 8 de septiembre del 2022, donde las principales causas de muerte en las personas de 15 a 29 años, vuelvo a insistir, nos encontramos en la cuarta, en lo que es en la cuarta causa de mortalidad. Entonces, yo siento que intervenimos muchos en sepsis, intervenimos en muchas otras patologías, pero curiosamente en salud mental estamos interviniendo muy poco. Desgraciadamente se hacen congresos de muchas cosas, pero de salud mental no tanto. Entonces, seguimos viendo la batuta como causa número cuarta de muerte en esta población y tenemos al hombre con mayor incidencia a comparación de la mujer. En el hombre está como la segunda causa de mortalidad, la segunda causa, perdón, la tercera causa y en la mujer en la quinta causa. Métodos que están utilizando para suicidarse. Vamos a tener que en los hombres es más común lo que es el ahorcamiento, estrangulación o sofocación. La mujer también es más común también esta causa, pero en la segunda causa tenemos en el hombre las heridas por arma de fuego, las lesiones por arma de fuego, y en la mujer como segunda causa envenenamiento por lo que son disolventes, gases y plaguicidas. En esta población
tenemos que de estos 15 a 29 años, gran parte de ellos trabajan, entonces estamos en una etapa totalmente útil, en una etapa laboral de estas personas. Entonces, insisto nuevamente, hacemos mucho hincapié en otras patologías, pero en salud mental, desgraciadamente es muy raro que se haga un congreso destinado a salud mental de estos pacientes. Entonces, vamos a tener que las entidades con mayor suicidio, vamos a tener que es Chihuahua, Yucatán y Campeche, y las demás baja incidencia es Veracruz, Baja California y lo que es Guerrero. Tamaulipas nos encontramos, de hecho, a la mitad con una media. Sí. Entonces, estas son parte del boletín informativo donde encontramos las 10 principales causas de muerte según los grupos de edad. Estos de color naranja, seguimos viendo que son las causas más comunes de mortalidad, de muerte, y seguimos el intento de el suicidio como una de las causas. Entonces, insisto nuevamente, esto es para ideas a futuro, que también se den talleres, se den cursos de salud mental, porque siento que estamos descuidando mucho esta parte. Estamos hablando de muchas otras enfermedades como diabetes, hablamos de otras cosas, pero no hablamos de salud mental. Entonces, seguimos viendo que a partir de los 15 años se dispara totalmente la incidencia de suicidios y vamos a observar que de 45 a los 54 años ya es donde empieza posteriormente en descenso. Entonces, ya empecé a encontrar lo que es la definición, ya empecé a encontrar cuáles son las etapas de esta conducta. Vamos a empezar a entrar a lo que son los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo va a tener esta persona? Vamos a tener varios factores de riesgo donde lo vamos a estar dividiendo. Vamos a tener factores de riesgo como carácter, que es la impulsibilidad, la inatención. Vamos a tener factores de riesgo como el estilo cognitivo negativo, aquella persona pesimista, odio hacia uno mismo, descontento contra nuestra imagen corporal. Estos son parte del carácter que vamos a estar buscando nosotros cuando hagamos ese interrogatorio. Como les dije, es frenar totalmente la adrenalina del urgenciólogo. Entonces, aquellas alteraciones psiquiátricas como trastornos de la alimentación, ansiedad, trastorno de estado de ánimo, la personalidad, la famoso paciente borderline, aquel paciente con abuso de sustancias como drogas ilícitas, y factores sociales como familias disfuncionales, aquellos pacientes con mala dinámica familiar, aquellos antecedentes con abusos sexuales o maltrato, como se ha estado encontrando en la etapa infantil. ¿Por qué es importante indagar estos factores de riesgo? Y más en los trastornos psiquiátricos, porque más del 90% de los pacientes que se han suicidado tienen de fondo una patología psiquiátrica, donde la más común es la depresión, abuso de sustancias, posteriormente esquizofrenia, trastornos de la personalidad que llegan a tener. Pero estos son los factores de riesgo que yo voy a tener. Pero también tengo que indagar cuando estoy interrogando los factores protectores que voy a tener, los factores que me van a ayudar para cuando yo vaya a egresar al paciente. Aquel factor protector, aquel paciente que esté embarazada, buen apoyo tanto de la familia, de aquellas personas con buenas creencias religiosas, buena asistencia médica que lleguen a tener. ¿Sí? Entonces, vamos a tener factores de riesgo, tanto los factores de riesgo como factores protectores, que vamos a estar analizando. Entonces, al servicio de urgencias a nosotros nos van a llegar dos tipos de pacientes, dos tipos de pacientes bien claros. El primer paciente son aquellos que acuden con una ideación suicida que ya se manifestó, ¿sí? O después de un intento de suicidio que falló y que nos llega ahí con nosotros, o aquel paciente que llega con otra patología, ¿sabes qué? Ahorita estaban hablando de procesos neoplásicos, el paciente con un problema neoplásico, pues sabemos que tiene un problema emocional muy importante y que a veces esa patología es tan desgastante que a veces lo que quiere es decir, ya me quiero morir, ya no quiero vivir. Entonces tenemos que empezar a detectar estos pacientes. Entonces, ya les dije, estos son los dos que nos van a tocar ahí en el servicio de urgencias. Aquí no es en este caso, son dos, no hay otra más de lo que nos van a estar llegando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llega el paciente al servicio de urgencias? Normalmente, ¿qué hacen los médicos? Lo primero que dicen, avísale a la trabajadora social que haga el reporte al Ministerio Público, por favor. ¿Y qué es lo que sucede? Yo no sé, pero yo ya le eché la bronca a la trabajadora social. No sé para qué, pero yo ya le eché la bronca. Y todavía llega la trabajadora social. Hágame el oficio, por favor, donde el reporte. Y entonces, ¿qué es lo que sucede todo esto? Yo lo que quiero que sepan, ¿qué es lo que ocurre después de que ustedes le dan ese papelito a la trabajadora social? ¿Qué es lo que sucede? El Código Penal Federal, a referencia a lo que son delitos contra la vida y la integridad corporal, todo médico, insisto, sea lo que te dediques, seas médico general, seas intensivista, seas cardiólogo,
seas internista, seas cirujano, vas a tener una responsabilidad legal y eso habla en lo que es infringido sobre un tipo de lesión. Tienes que hacer un reporte de caso, un reporte de caso. ¿Por qué? Porque la trabajadora social va a avisar en este caso, lo que es en nuestro estado, a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y lo va a dividir en dos, ese reporte. Ese reporte primero dice, ¿es menor de edad? Sí. Ah, es menor de edad, al DIF. Automáticamente tengo que reportarlo. ¿Por qué? Porque el DIF tiene que entrar. El DIF tiene que entrar porque tiene que indagar sobre intentos de suicidio previos, si hay presión social relacionada tanto a la orientación sexual o la identidad de género, que ahorita está mucho de moda, si hay racismo, si hay depresión o enfermedades psiquiátricas de fondo, si hay consumo de alcohol o algo otras drogas, problemas de conducta, si hay un fácil acceso a drogas, si se relaciona maltrato. Esto es donde entra el DIF. Para eso tienen tanto psicólogos, licenciados, tienen un alto, tienen mucho personal de los cuales van a estar indagando. Pero ¿qué es lo que sucede si esta persona es adulto? Viene lo que es la policía investigadora. La policía investigadora va a interrogar y va a indagar al paciente, se va a entrevistar con él y va a hacer la primera pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Entonces, al intentar decir, ¿sabes qué? Pues yo me quise matar, yo me quise morir, nadie me obligó, yo lo hice por voluntad propia. Entonces, hasta ahí queda lo que es el proceso de indagación, porque no hay delito, hasta ese momento no hay delito, pero lo que se hace la recomendación, tanto con trabajo social y al médico se hace la indagación de que esta persona tiene que recibir atención médica, tanto apoyo con psicología, con el apoyo de psiquiatría. ¿Sí? Y aquí es donde entra trabajo social, porque ellos se tienen que encargar de que esta persona tenga todos los cuidados necesarios. Entonces, son dos conductas totalmente diferentes, cuando sea pediátrico como cuando es adulto. Entonces, es donde entra esto, lo que es la responsabilidad médico-legal. Después de nosotros, de ya haber indagado y que ya dijiste, ¿sabes qué? Yo ya hice, ya llegó mi paciente ahí a urgencias, yo ya elaboré el reporte, ya sé cuál es el camino que hizo la trabajadora social en avisarle. Vamos a tener los objetivos de la entrevista con el paciente suicida. Estos puntos los tenemos que indagar bien, bien claro, ¿sí? ¿Cuáles son mi objetivo de platicar? ¿Por qué? Porque aquí yo ya no llego con el estetoscopio, yo ya revisé que mi paciente esté bien y ahora sí llego en plan tranquilo para empezar a indagar y platicar. Ese es el problema. No sé si alguien esté yendo ahorita a practicar o conozca bien a veces cómo tenemos en el Seguro Social, que podemos llegar a tener hasta 40 pacientes ahí, uno tras otro, agilado, pegadito. Entonces, que va, sigue llegando otro paciente, sigue llegando otro paciente. Y a veces esa es la pregunta, tener el tiempo necesario para poder platicar con ellos. Entonces, parte de los objetivos es establecer una adecuada comunicación personal. ¿Por qué? Porque dice una de tantas cosas que tenemos que indagar ahí es no culpabilizar. Primero, no empezarnos a pelear con ellos. Ah, es que tú te querías morir. Ay, quédate ahí, tú escondida ahí. Ay, quédate. Acabo que ella se quería morir, no pasa nada. Presentar lo que es una empatía y respeto. Algo aquí importante, tener privacidad y profundidad. Cada vez que ustedes hagan este interrogatorio, tienen que ir, se recomienda siempre acompañado de una enfermera, siempre. ¿Sí? Como acto de presencia, siempre les digo yo, como acto de presencia, acompáñenme, ¿sí? Para que sean testigos del interrogatorio. Determinar los factores de riesgo, hace rato los hablamos, factores de riesgo y factores protectores. Esta palabra me interesa mucho el punto 3, que es evaluar la orientación futura, la desesperanza. ¿Qué es esa palabra tan rara? Es cuando la persona dice, ¿sabes qué? Tengo estos problemas, pero ya no encuentro soluciones. No encuentro, ya no tengo más manera de poderlo solucionar. Entonces, buscar si hay desesperanza con esta persona. Punto 4, evaluar la gravedad de los intentos suicidios previos si ya llegan a tener y grado de elaboración de la ideación suicida. Entonces, ahorita vamos a indagar cada una de estas partes. Cada una de estas partes vamos a irlas tocando, cada uno. ¿Qué es lo que, ya dijimos qué es lo que tenemos que hacer? Pero ahora vamos lo que no tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué no tenemos que, qué es lo que no debemos de hacer? Primero, no juzgar su conducta ni sus sentimientos. Sí, no lo cataloguen como, ah, aquella es la suicida, ah, aquella es la que se quería matar, ah, aquella es la que no. No lo juzguen, sí, por favor. No hacer reproches, no crear sentimientos de culpa o mostrar prejuicios. No desafiar sus frases como, no creo que seas capaz de hacerlo. Ah, no te suicidas. No, porque si lo hacen. Sé que solo quieres llamar la atención, esa es la palabra más fácil, es la tradicional. Ah, lo único que quieres es llamar la atención. Sí, no pasa nada.
Hablas por hablar nada más, eres puro pico, ¿sí? No lo haces, no hagamos eso, no retemos a la persona. No dejar a la persona sola nunca, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque la dejas sola, la dejas en la habitación, si está en un área privada, si está, ¿sabes qué? O está en un área donde la persona puede ir al baño y puede consumar lo que dejó pendiente. Entonces, por favor, no la dejen sola, ni acercarnos tanto. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden ellos mismos lesionar. Siempre tiene que haber una distancia considerable, ¿sí? Entonces las manos siempre tienen que estar afuera. La parte no debemos de traer objetos que nos puedan servir para que nos lesionen a nosotros mismos, como plumas que a veces nos pueden llegar y lesionar. Sí, recordando que de las causas de problemas psiquiátricos también la esquizofrenia, que llegan a tener alucinaciones o estado de psicosis en ese momento, pueden llegar y lesionarnos a nosotros. Y lo más importante, no rechacen a ese paciente, por favor, no lo rechacen. Entonces, ¿qué pensamos los profesionales nosotros? ¿Qué decimos la realidad? Un estigma social que a veces no queremos tocar esa parte. Y cuando llega el intento suicida, es un suicida. Se acabó. Sí, lo ignoramos totalmente. Miedo a muchos compañeros dicen al efecto a imitar lo que ellos hacen, miedo a las respuestas que nos den, porque a veces cuando tienen esa psicosis dicen a veces que ven cosas o hablan con cosas o tienen miedo a las respuestas que les pueden dar. Siempre consideramos este tema del suicidio como un tabú. Muchas a veces gente dice, ¿puedo hacer yo el interrogatorio sin ser psiquiatra? Dudas que llegamos a tener. Entonces, en resumen, siempre decimos nosotros que tenemos tendencia a pensar que no intervenir es mejor que una mala intervención. Sin embargo, en el abordaje de esta conducta suicida es mejor intervenir. Entonces, a veces decimos, si no intervengo, mucho mejor. Si no lo toco, ponle una nota cumplidora. A veces lo que decimos, ponle una vil nota cumplidora y tan se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya lo tengamos el paciente en urgencias? Primero, valorar a nuestro paciente en urgencias. ¿Y qué es el problema ahí en urgencias? Que tenemos un periodo corto de tiempo, tenemos un entorno muy acelerado, algo caótico, lugares poco apropiados y sin tener esa intimidad para poder platicar tranquilamente. Tenemos que buscar ese espacio. Desgraciadamente, es dentro de las urgencias psiquiátricas lo que llegamos a tener. Vamos a tener un ambiente de privacidad, de qué es lo correcto, confidencialidad y tener respeto. Vamos a hacer una exploración adecuada de nuestros pacientes sobre buscando trastornos mentales, trastornos psiquiátricos que tenga de fondo. Aunado a eso, si ya tiene antecedentes de conducta suicida, abuso de drogas, situaciones personales, familiares, entornos, si hubo un factor detonante, como alguna pérdida de algún familiar que llegas a tener, ¿sí? Entonces es importante evaluar todo esto, el estado de conciencia, estado de ánimo, ¿sí? Y vamos a ir determinando cada uno, ¿sí? Porque a veces siempre se dice que cuando llega el paciente suicida de urgencias es igual a que lo vea el psiquiatra. Y no lo dan de alta. ¿Hasta qué? Hasta que lo vea el psiquiatra. ¿Sí? Y eso no es la manera correcta. Si no, imagínate, todo va a quedar urgencias todo lleno de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué preguntas vamos a estar realizando? Porque tenemos que hacer varias incógnitas aquí. ¿Cuándo preguntar? La pregunta es, ¿cuándo tenemos que preguntar? Es cuando se acople ese medio ambiente, ese ambiente esté adecuado, que ya existe esa confianza. No nada más llegar, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, nada. Bueno, no existe ni esa confianza, no, ni te presentaste, no ibas ni acompañado, no había ese entorno, había ese miedo que existe a veces por querer responder del paciente. Las preguntas siempre sin juzgar a la persona y tenemos que hacer preguntas directamente y sin rodeos. Y la primera pregunta es, ¿te quieres morir? Sí, porque si existe esa ideación, si persiste, es otras cosas que tenemos que indagar. Entonces, yo como médico de urgencias, ¿qué intento yo indagar? ¿Sí? ¿Qué intento indagar? Dile a tu compañero que le va a dar tortícolis. Dile que no se agache. Que me preocupa porque luego me va a caer urgencias y luego ¿para qué quieres? Entonces, vamos a medir lo que es en urgencias. Sí, sí, maestro, es que luego me preocupa la tortícolis que te pueda dar. Vamos a tener lo que es la letalidad. La letalidad, ¿sí? Letalidad. Entonces, yo llego, mi paciente suicida, voy a ver qué letalidad tiene. Vamos a medirlo como baja, mediana y alta letalidad. Una baja letalidad, ingesta de medicamentos,
como por ejemplo benzodiazepinas, analgésicos, que se intentó cortar las venitas ahí de manera superficial. Entonces, esto va a considerarse como una baja letalidad. Vamos a tener una mediana letalidad o aquella persona que se realizó cortes profundos, que ya consumió ciertos medicamentos como ya más fuertes, como opioides, anticoagulantes, en combinación con alcohol. Vamos a tener una alta letalidad, como lanzarse a una gran altura, como observamos en los reportes de noticias de los medios de comunicación, ahorcamiento, uso de armas de fuego, aventarse un vehículo en movimiento. Entonces, si yo voy a determinar cuando llegue mi paciente suicida de qué letalidad fue, si fue de baja, mediana o alta letalidad. Y lo más importante, la intencionalidad. Factores que me van a intentar decir, ¿sabes qué? Esta tiene una intención de realizarlo bien alto. ¿Por qué? Porque hay persona que intentó realizarlo en un lugar aislado. ¿Por qué aislado? Porque se dio la tarea de buscar y planear dónde no la iban a encontrar. ¿Sí? Se dio la tarea, se estuvo analizando toda la situación. Evitar la intervención de terceros. Entonces, ¿por qué? Para eso estar en ese lugar escondido. Premeditar, preparar tanto detalladamente todo, aunque sea una intención secreta. Todavía tuvo el lujo de realizar una nota o carta suicida. Todo esto son que tienen alta intencionalidad. Empezar a analizar el entorno en el cual ella se desarrolló este intento de suicidio. Si sabes que no tuvo ninguna intención porque ni lo planeó, sabes que fue así a bien rápido todo el evento, sabes que no tiene adecuada intencionalidad y tiene una baja letalidad. Ah, bueno, entonces este paciente yo lo voy a estar manejando de manera ambulatorio con cierto tratamiento médico y que lo van a enviar, vamos a enviar al servicio de psiquiatría. Entonces, parte de esto ya los voy detectando yo. Vamos a valorar algo que nosotros le llamamos una escala de SAT-Person. En esta escala de SAT-Person vamos a tener varios factores. En uno de ellos vamos a tener lo que es lo que es sexo, lo que es la edad, si hay un factor de depresión, si hay intento de suicidio previo, abuso de alcohol, lo que es ausencia de pensamiento racional, poco apoyo social que llega a tener, si él tuvo un plan elaborado, que no tenga pareja esta persona, si hay algún problema de salud de fondo, y cada uno de estos le vamos a dar un puntaje, 1, 1, 1, cada uno se le da un punto. Si este paciente llega a tener una puntuación inferior a 2, es indicativo de bajo riesgo de suicidio. ¿Qué significa? Se va a su casa. Sí, se va totalmente lo que es su casa. No tiene indicación de quedarse hospitalizado. Si tenemos un puntaje entre 3 a 4, indica un riesgo moderado, pero este paciente se sigue yendo a casa con apoyo multidisciplinario, tanto por el médico familiar, por el servicio de psiquiatría, vamos a tener el servicio de psicología, vamos a tener y con un tratamiento farmacológico y buscar cuál fue el factor detonante para empezarlo a tratar. Entre 5 y 6, un riesgo alto, y 7 y 10, riesgo muy alto de estos dos, ya este paciente ya se me queda hospitalizado. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿por qué se quedó hospitalizado? Ah, porque tiene una escala de SAT-Person, tiene una escala de 7 u 8 puntos, y ¿sabes qué? Tiene una alta letalidad, que utilizó un método y tuvo toda una intencionalidad para quedarse, para suicidarse. Entonces, por lo tanto, yo ya estoy justificando el por qué se va a quedar hospitalizado mi paciente. Y no se va hasta que no me lo vea el psiquiatra. Y si es necesario que lo vea y que quede hospitalizado por la psicosis o por la hipersistencia de la ideación, se tiene que quedar tu paciente. ¿Sí? El problema aquí surge la pelotita. ¿A cargo de quién? Porque viene, si es psiquiatría, pero a veces dices, psiquiatría no hay en este hospital, psiquiatría no hay en tal lugar. Pues sí, tienes que referirlo a donde haya. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces volvemos a insistir, parte de lo que ya habíamos dicho de la escala SAT-Person, 5 a 6 puntos para arriba, y ahora sí hay que hospitalizarlo a este paciente. Entonces, ¿cuándo lo vamos a ingresar a este paciente? Entonces ya hablamos de los factores de riesgo, pues ya los factores protectores. Necesidad de un ingreso vamos a tener después de un intento de suicidio, cuando se tomaron las precauciones para evitar el descubrimiento o el rescate. Aquel paciente que ya les dije que se dio el lujo de detalle para preparar, esconderse, cerrar la puerta, ponerle toda la puerta a una silla para que no la abrieran y tirar. Todo se dio el lujo de detalle, planearlo bien. Presencia de planes y de acción persistente. Entonces dice, tú le preguntas al paciente, oye, ¿y sigues con la idea de quererte matar? Sí. Si yo salgo de aquí, me voy a volver a intentar. ¿Sabes qué? Mi compadre es, dalo de alta y se va a matar. ¿Sí? Y ahora la responsabilidad es para ti, porque tú lo diste de alta por haberlo dado. ¿Sí? Paciente cual lamenta haber sobrevivido, aquel dice, chinche, está llorando, que ¿por qué? Pues es que yo no quería seguir vivo. Aquí sigo, pero pues ya no, yo no quiero vivir.
Limitado apoyo familiar o social, incluyendo ausencia de situaciones estables de vida. Aquel paciente que dices que no tengo empleo, sabes que me acabo de divorciar, sabes que acaba de fallecer un familiar, nadie me apoya, vivo solo. ¿Para qué lo das de alta? Ese paciente no tiene apoyo social, se va a matar. Hasta que no baje su ideación suicida, no lo puedes dar de alta. Se va y se va a matar en su casa. Entonces, en presencia de ideación suicida, aquel paciente también que ya les dije que puede tener psicosis, recordando que hay enfermedades como trastornos de la personalidad o esquizofrenia, que podemos tener de fondo en este paciente. Aquel paciente con alta letalidad que ya les había comentado, aquel paciente que ya tiene intentos de suicidio, me ha tocado recibir que, oye, ahí llevo tal método, tal método, tal método, que he intentado y sigo todavía sin lograrlo. Ay, cabrón, pues ya te la sabes. O sea, ya sabes hasta el caminito, creo que sigue, ¿verdad? Entonces, ausencia de respuesta o incapacidad para cooperar con un tratamiento ambulatorio. Hay pacientes que van, le das el tratamiento, no se lo toman. El familiar no se está llevando a cabo, que dice, ¿sabes qué? Yo me comprometo a estárselo dando. No hay apoyo tampoco de la familia. Dice, ¿a qué lo doy de alta? Se va y se va a matar este paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hospitalizarlo? Pues bien la pregunta. Primero, no lo dejes solo. Explícale qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué se va a quedar ese paciente? Hay que explicarle tanto a él como a la familia. Organice tanto el traslado a donde se requiera. De hecho, a veces ha requerido que los lleva la policía, los lleva esposados, porque vienen en una etapa de psicosis. Se puso mucho de moda hace un par de años, no sé si se acuerdan de Don Chuy. ¿Alguien se acuerda de Don Chuy? ¿Sí? Don Chuy, que el que se aventó allá ¿qué fue? ¿Alguien se acuerda por dónde fue? ¿No te acuerdas tú más? Por el Boulevard, ¿verdad? Que se aventó y todo se tuvo el lujo de aventarse en el pasto, cayó y después se lo llevaron aquí de allá al civil, ¿fue donde se lo llevaron? Entonces, don Chuy todavía se dio el gusto. O sea, fue necesario llevar a la policía, llevar a otras personas. A mí en lo personal me ha tocado que me llevan pacientes con intento de suicidio de la ministerial, esposados, que consumieron cristal, todos alocados, y pues me dicen, lo único que llegan los ministeriales y dicen, ahí te lo dejo, manito. Pues sí, cabrón, ¿yo qué hago? O sea, si ustedes no pudieron, esposados, imagínate yo solito, que diría mi maestro, posoperado una hepato y una anastomosis, y yo no puedo ni golpear. Entonces, ¿cuál es el detalle? O sea, hay veces situaciones donde a veces vamos a ocupar la ayuda de la policía. Policía, no de los guardias que a veces que tenemos en el hospital, que a veces, pobrecitos, pues están más delgaditos que yo, más chaparritos. Entonces, a veces ocupamos mucho apoyo, anestesia enzimática. Informe a las autoridades pertinentes y a la familia lo que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, pautas que vamos a realizar para nuestro manejo ambulatorio. Entonces, ya dijimos cuándo hospitalizarlo, cómo hospitalizarlo y ahora el que vamos a egresar. ¿Cuándo vamos a dar de alta a un paciente de urgencias? Primero, cuando la conducta suicida es una reacción a eventos precipitantes, recordando que no es una enfermedad. Esto es una conducta. Particularmente si la visión de la persona usuaria de la situación ha cambiado de su llegada al servicio de urgencias. Sí, sabes que ya cambió su manera de pensar, ya está mejor, ya estamos platicando más tranquilamente, ya no tiene ideación suicida. Y pues ya, vos sabes que esta persona la podemos egresar. Los métodos que utilizó fue de baja letalidad, no hay tanta intencionalidad. La persona usuaria tiene una situación vital de vida estable, ¿sí? Y de apoyo a la de la familia, acordando que tenga esta persona muchos factores protectores. La persona usuaria que sea capaz de cooperar con las recomendaciones de seguimiento y si es posible contactar a algún médico o algún familiar que va a estar al pendiente de esa persona. Manejar lo que es la impulsibilidad. Esta es una parte que siempre me interesa. ¿Por qué? Porque el suicidio es un fenómeno impulsivo y el impulso por su misma naturaleza es transitorio. Entonces tenemos que manejar esa impulsibilidad que llegamos a tener. Si se proporciona el apoyo adecuado en el momento, la crisis puede disolverse. Entonces, recordando esas fases que llevamos nosotros, que veíamos al principio, podemos romper ese círculo vicioso que llegamos a tener con ellos. Y lo más importante que a veces realizamos también en el servicio de urgencia se llama pacto de vida. ¿Alguien lo había escuchado esto? Pacto de vida. Es muy común. Bueno, en mi caso, elaborar esas notas se llama pacto de vida. Solo es válido este pacto de vida si el paciente tiene pleno control de sus actos, está consciente, no está bajo efecto de alguna droga y generalmente se respeta cuando se hace correctamente. ¿Y qué consiste este pacto de vida? Se llama contrato terapéutico de no suicidio, donde dice el contrato, se pone en el expediente, se pone tal cual, con letra clara, entendible, legible. Se dice que yo, Jorge López, como paciente, me comprometo a causarme daño a mi cuerpo, ni a intentar un intento de suicidio,
¿sí? Me comprometo a acudir a la consulta por parte del servicio de psiquiatría, en el cual me comprometo a tomar mi tratamiento médico, ¿sí? Siendo mi familiar, por ejemplo, el doctor Juan Ramón Hernández, que va a estar al pendiente de mí en todo momento, con vigilancia las 24 horas, de los cuales nos comprometemos a lo antes mencionado. Esto se llama, se plasma lo que es el expediente y está normado que se puede hacer lo que es el pacto de vida. Sí. Entonces se ponen las partes, mi nombre y mi firma, el familiar que va a estar al pendiente de un testigo y el apoyo de trabajo social siempre. Entonces, ¿se puede hacer este contrato? Sí, sí se puede realizar. Y bueno, por mi parte es todo. Yo siento que lo más importante aquí es no denigrar a veces el intento de suicidio. Ya no dejemos o hagamos que más conocidos o más familiares sigan cayendo en el suicidio. Es una enfermedad que pasa, ¿sí? Y yo digo que muchos de los que estamos aquí conocemos a alguien que está suicidado. Y cuando hay un suicidio no solo afecta solo a esa familia, sino el entorno que rodea mucho. ¿Sí? Por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor, por su interesante plática, un tema muy importante y muy actual hoy en día, lamentablemente. En estos momentos abrimos micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, ya sea aquí en sala o por nuestro método online. También en el chat pueden hacer sus preguntas. A mí, doctor, recientemente me surgió una duda. Yo pensé que tal vez venía más adelante, pero ya se terminó. Muy interesante su plática. En caso de que el paciente no respete o no lleve a cabo el pacto de vida, ¿qué posibles infracciones o en el caso se le quitaría la atención de salud o no hay ningún ¿cómo se le podría llamar? ¿Consecuencia? De hecho, es más que nada para comprometerlos, tanto a la familia, también es una parte muy importante, porque al hablar de un paciente suicida, a veces la familia también discrimina un poco, es el que se intenta suicidar, esa es la que está chiflada. Entonces también involucrar un poco a lo que es a la familia. Entonces, tú puedes, como es igual que una alta voluntaria, yo puedo llegar a urgencias aquí ahorita porque me siento mal y a las 20 minutos pido una alta voluntaria y con la misma me tienen que volver a atender. Entonces, puedo pedir 20 altas voluntarias en un día y las 20 veces me las tienen que atender. Mientras que sea una urgencia, me tienes que atender. Entonces, no hay ningún castigo, no hay ningún reproche, sino es más que nada para comprometer tanto al paciente, pero lo más importante a la familia, para que se vea el apoyo que existe con ellos, que ellos también se sientan respaldados por alguien. ¿Sí? Sin más preámbulos, bueno, le hacemos entrega de su constancia, doctor, por su valiosa participación con el tema, así como un pequeño presente por parte del hospital. Y pues bueno, otorgo la palabra al doctor Hernández, quien dará pues palabras de clausura. Ya sin más preámbulos, realmente ha sido un brevario académico importante en donde, si se fijan, temas fueron preparados a la actualidad y a lo que frecuentemente vemos en el día a día en la atención en consultorios, en los hospitales y desde el punto de vista del primer contacto hasta especialidad, subespecialidad. Vimos temas tan frecuentes como la astenia, dinamia, dolor neuropático, hasta problemas más complejos como las lesiones pulmonares que pueden simular una neoplasia, o temas que a lo mejor no es frecuente que se aborden, como este último del abordaje del intento de suicida y que realmente no se nos prende el foco de cómo manejarlo. Entonces, esperamos que este curso haya sido de satisfacción para ustedes. Si hay alguna duda o algo al final, pues pueden contactarme en mis redes sociales o en el correo electrónico o aquí en la institución, en el departamento de enseñanza. Y pues por parte del Colegio de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues realmente agradecemos su participación. Ya a manera de comercial, pues los invitamos a las sesiones mensuales que están presentes aquí en la ciudad y así como al próximo Congreso de Medicina Interna, que ya sería el tercero que realizamos.
en septiembre. Están cordialmente todos invitados. Y pues bueno, ya para que se vayan a comer, siendo las 14:20 horas, nos ponemos de pie. Vamos a dar por clausurado el curso de actualización de medicina interna, actualidades en el abordaje o a la vanguardia de la atención médica. Damos por clausurada esta sesión. Un fuerte aplauso para todos.